A ver, piensa en esto por un segundo. Este mismo domingo, millones de personas van a entrar en un edificio, se van a sentar en filas, cantarán todos a la vez y escucharán a una persona hablar durante 40 minutos. Y entregarán parte de su dinero, no te olvides de eso. Exacto, sí, sí. Es que si un observador externo, digamos, un antropólogo marciano viera esto de repente, pues pensaría que es una coreografía completamente irracional, o sea, sin pies ni cabeza. Claro, desde fuera es facilísimo quedarse en la superficie y ver un servicio religioso como un mero encuentro social o una tradición inamovible, no, algo que se hace por pura inercia. Pero en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a desmontar las piezas de este ritual porque cuando rascas un poco en las fuentes que analizamos hoy, te topas con una maquinaria histórica y psicológica increíble. Totalmente. Porque detrás de lo que parece una simple rutina de fin de semana, hay un código de siglos de antigüedad. Hoy vamos a hacerle una auténtica autopsia a la liturgia cristiana. Eso es. Vamos a descubrir no solo qué hace la gente cuando se reúne, sino la ingeniería oculta y el porqué detrás de cada elemento de lo que formalmente se define como el culto. Y para empezar a tirar del hilo, creo que lo más sensato es ir a la raíz misma de la palabra. Porque hoy en día la palabra culto tiene 1000 connotaciones, algunas bastante extrañas para quien nos escucha. Ya, se asocia a veces a sectas o a rituales misteriosos, claro. Pues sí, pero al revisar la etimología en los textos, resulta que antes de entrar en una iglesia, tienes que irte al campo. Literalmente, ¿eh? La palabra en latín, cultus, viene del trabajo agrícola, de cultivar. Ahí está el tema. Y es una conexión que cambia el paradigma por completo. O sea, originalmente, cultus no tenía absolutamente nada que ver con sentarse pasivamente en un banco a escuchar música. Para nada. Hacía referencia a la práctica pura y dura del trabajo agrícola, a meter las manos en la tierra, ¿sabes? Y de ahí derivó en describir a una persona culta. O sea, alguien preparado intelectualmente. Exacto, alguien cuyo intelecto ha sido preparado y trabajado. Si llevamos esto al terreno religioso, el culto se define como un tiempo que ha sido preparado, trabajado y ofrecido. No es un accidente temporal. Vamos a detenernos aquí porque la analogía me parece brillante, la verdad. Si pensamos en la agricultura, cultivar un campo no es una actividad pasiva. No es sentarte en una silla a ver qué pasa. Desde luego que no. Requiere madrugar, preparar el terreno, quitar las malas hierbas, regar y, sobre todo, tener una paciencia enorme. No tiras unas semillas al asfalto de la calle esperando que de ahí salga un bosque. Qué buena imagen, ¿sí? Pues de la misma manera el culto no sería simplemente aparecer en un local y esperar que te invada una sensación mística así, de forma accidental. Exige que el entorno y la persona estén cultivados intencionadamente. Es que esa es la clave. Y esto choca frontalmente con la idea moderna que a veces equipara estas reuniones con el mero entretenimiento, ¿eh? Claro, vivimos en una sociedad de consumo, total. Exactamente. Estamos acostumbrados a que el espectador sea el centro absoluto del universo. Vas a un concierto para que el cantante te entretenga, o vas al cine para que la película te emocione. O te pones una serie en casa y si te aburre la quitas. Eso es, pero la definición teológica clásica, según la cita de Maxwell que aparece en nuestras fuentes, establece que el culto consiste en palabras y acciones dirigidas hacia Dios, no hacia el consumo humano. La dirección de la acción va de abajo hacia arriba. Para entendernos que el público de un servicio religioso no es la congregación que está sentada. No, para nada. El espectador de todo ese despliegue es Dios. La congregación son los actores, por así decirlo. Qué fuerte. Y además hay un detalle emocional muy curioso en todo esto, que me llamó la atención. He visto en el texto que se enfatiza mucho que el culto no es un recordatorio de una desilusión, ni de una tragedia, aunque la gente vea una cruz. Claro, no es un funeral recurrente. Exacto, sino que revive la celebración del Cristo resucitado. Es una fiesta, pero una fiesta que exige lo que el texto llama un triple testimonio. Pues ese triple testimonio es como la columna vertebral que sostiene todo el edificio. Si falla uno de los tres pilares, el culto hace aguas. A ver, explícanos esos tres pilares. Pues mira, primero, debe honrar a Dios con la adoración. Segundo, debe bendecir a la Iglesia con edificación, es decir, no vas solo a tener tu momento individual, vas a construir a la comunidad. Vale. Honor y comunidad. ¿Y el tercero?
Y tercero, debe testificar al mundo exterior mediante la proclamación. O sea, no es un club privado y cerrado, tiene una función de escaparate hacia afuera. Todo está perfectamente interconectado. Vale, me queda muy claro el concepto de preparación a través del Latin Cultus, esta idea de la agricultura espiritual de la que hablábamos, pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente intensa para mí. A ver, cuéntame. Si el latín nos da la idea de preparación y esfuerzo, los textos originales del Nuevo Testamento, que se escribieron en griego, nos lanzan a la cara una imagen muchísimo más cruda. Me refiero a la actitud mental y física que exige este acto. Fíjate en la palabra griega latreia. Latreia, sí. Es un término con una evolución histórica fascinante. Y bastante terrenal en su origen, ¿no? Totalmente. En sus orígenes más mundanos estaba relacionado directamente con el servicio pagado, con el trabajo duro de un siervo o de un jornalero. O sea, sudar la gota gorda. Exacto. Pero cuando el cristianismo adopta esta palabra en el contexto bíblico, evoluciona para describir el servicio oficial a Dios, lo que el apóstol Pablo llama el culto racional. Lo de presentar los cuerpos en sacrificio vivo, que mencionan Romanos. Eso es. La traía toma todo ese sistema de ritos sacerdotales del pasado y lo interioriza. Es la idea radical de que la adoración implica rendir la totalidad de tu vida cotidiana, no solo cantar un par de canciones los domingos. Madre mía. Y luego está la otra gran palabra griega del lote, que confieso que me dejó a cuadros cuando la leí en las fuentes. Proskuneo. Ah, sí. Esa palabra tiene muchísima fuerza visual. Es que, si rascas un poco en la etimología de esta palabra, la imagen que te devuelve es impactante. Hace referencia al sentido de postrarse en reverencia, pero evoca literalmente la imagen de inclinarse como un perro que besa la mano de su amo. Es una imagen deliberadamente gráfica y, bueno, hasta cierto punto chocante, claro. Ya te digo. Proskuneo implica una sumisión absoluta y total. Es reconocer de manera visceral la santidad, la majestad y la perfección divina frente a la inmensa limitación humana. O sea, hacerte muy pequeño. Exacto. Implica adorar de una forma en la que el individuo se rinde por completo, anulando su propio ego para reconocer quién es verdaderamente el otro. También entra aquí la palabra doxa, que es darle la gloria y el valor supremo. Pero a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. ¿Por qué esa crudeza visual? La idea de postrarse como un perro besando una mano. Ostras, ¿no resulta esto un concepto extremadamente ajeno e incluso profundamente incómodo para la mentalidad de nuestra época? Entiendo por dónde vas, sí. Piénsalo. Hoy en día la gente recibe constantemente el mensaje de ser independientes, de empoderarse, de no rendir pleitesía absolutamente a nadie. Y resulta que el código genético del culto cristiano exige exactamente lo contrario. Suena casi a humillación. Estoy convencida de que desde nuestra óptica moderna suena a humillación. Choca muchísimo. Pero hay que entender que la adoración antigua no era la experiencia abstracta, cerebral o puramente emocional que a menudo diseñamos hoy para sentirnos bien con nosotros mismos. Era algo mucho más físico. Profundamente físico y tangible. Además de proskuneo, hay términos como prosfergou o anafergou, que significan traer u ofrecer dones sacrificiales reales y físicos. Rendirse en la antigüedad no era una metáfora poética, era una postura corporal, era tirarse al suelo. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿el nivel de exigencia es total? Y esa sumisión no buscaba anular la dignidad del ser humano, sino ubicarlo en la realidad de quién es el creador frente a la creación. Pero claro, si nos paramos a pensarlo, esto levanta una pregunta enorme, ¿eh? Si requiere tanto esfuerzo como el trabajo agrícola, y una sumisión tan radical que incomoda tanto a nuestro ego, ¿por qué existe esta necesidad en primer lugar? Es una pregunta buenísima. O sea, ¿qué impulsa biológicamente o psicológicamente a un ser humano a buscar esa sumisión? Esa es la pregunta del millón, la verdad. Y la respuesta, según el material que estamos viendo hoy, profundiza en nuestra propia naturaleza humana. Hay una premisa teológica muy potente, citando autores como René Pasquier, que postula que el ser humano posee un instinto religioso inherente. Como que viene de fábrica, ¿no? Exacto. Estamos cableados para buscar a un ser superior y nos es imposible hacerlo con las manos vacías. El hombre es el sujeto del culto de manera inevitable, o sea, no es algo que puedas simplemente apagar con un interruptor. Eso es fascinante. Básicamente significa que es imposible ser ateo en términos de adoración. Si no adoras a una deidad,
vas a buscar un sustituto sí o sí. Completamente de acuerdo. La advertencia histórica aquí es que si el ser humano no satisface este instinto adorando al Creador, acabará inevitablemente rindiendo culto a una supuesta divinidad o a cualquier otro elemento de la creación. ¿Como el dinero, supongo? El dinero, el estatus, el intelecto, un líder político, una celebridad de Internet o incluso a uno mismo. Por eso, el propósito supremo del culto cristiano no es solo hacer un rito por hacerlo, ¿Y cuál es entonces? es escenificar el contraste dramático entre la precaria condición humana y la santidad de Dios. Adorar es el acto de reconocer esa realidad inalterable para no acabar idolatrando cosas que a la larga te van a destruir. Madre mía, me parece una profundidad psicológica brutal. Todos somos adoradores a tiempo completo. La única variable en la ecuación es a quién o a qué adoramos. Así de simple, sí. Bien. Ya tenemos el concepto muy claro. Sabemos qué significa la palabra desde sus raíces latinas agrícolas y la sumisión física griega, y sabemos que responde a un instinto humano básico. Ahora bien, ¿cómo se materializa todo esto en el mundo real de una iglesia? Bueno, ahí hay un trecho enorme. Ya te digo, porque si saltamos de la teoría a la práctica, la diferencia entre la iglesia primitiva y lo que vemos hoy es abismal. Es un salto inmenso, sí. Si nos remontamos al libro de los Hechos, en la Biblia, vemos la anatomía de la iglesia primitiva en el capítulo 2, versículo 42. Y era algo tremendamente orgánico. Sí, se basaba en 4 elementos muy básicos, ¿verdad? Exacto. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, es decir, comer juntos, y las oraciones. Era una vida comunal constante, casi como una familia extendida. Y a esto se le sumaba esa visión celestial del Apocalipsis, ¿no? Sí, esa imagen de los 24 ancianos y los seres vivientes rindiendo homenaje continuo, que servía como modelo de adoración perfecta en el cielo. Pero claro, si yo comparo esa reunión casera sencilla, donde compartían el pan y oraban juntos en un comedor, con la estructura de un servicio evangélico actual, pues hay tela, A ver, es que la escala cambia por completo. totalmente. Al analizar el desglose de un culto de adoración moderno en el texto, encontramos un protocolo casi milimétrico. Se habla de 30 a 40 minutos de himnos, elegidos con antelación matemática para llegar al clímax justo antes del sermón. Y oraciones pautadas, sí. Oraciones, una recolección de ofrendas hiperreverente, una lectura bíblica y un sermón central que debe durar entre 30 y 45 minutos, con la advertencia explícita de no cansar a la congregación. Y luego, anuncios y despedida. Es una estructura muy rígida, sin duda. Y normalmente se divide entre la escuela dominical para enseñar y el culto de adoración en sí. Demasiado rígida, te diría yo. Parece que hemos pasado de una cena solemne entre amigos íntimos a la gran producción de una obra de teatro, con tiempos cronometrados, iluminación, actores y roles súper específicos. Entiendo la crítica, claro. ¿No corren el riesgo de perder por completo la esencia orgánica con tanta burocracia espiritual? Entiendo que suene a obra de teatro desde nuestra perspectiva actual, donde idolatramos la espontaneidad por encima de todo. Hoy creemos que si no es 100% improvisado, no es auténtico. Claro, el mito de la naturalidad. Personas, cada una con su propia idea de cómo conectar con Dios, sus propios problemas de la semana y su propia intensidad emocional. Uf, un caos. Sin esos muros de contención litúrgicos, no tienes una comunidad adorando. Tienes una cacofonía, un desorden absoluto. El texto lo deja claro. La estructura no existe para ahogar la adoración, sino para canalizarla. ¿Y cómo explican esa estructuración tan matemática de los tiempos? Porque medir los 30 minutos exactos de canto antes del sermón me parece de una precisión que asusta. Pues no es para rellenar tiempo ni para montar un concierto, ¿eh? Psicología pura. La música actúa como un puente vital. ¿Un puente para qué? Pues se tarda más o menos ese tiempo en desconectar a la congregación del estrés de la semana, del atasco de tráfico que sufrieron para llegar, de las facturas que tienen que pagar. Sincroniza sus mentes para que puedan sostener la atención durante un discurso teológico profundo. Ya veo, preparar el terreno, como hablábamos al principio, del trabajo agrícola. Y supongo que quien dirige todo esto tiene que estar muy bien calibrado, claro. Es fundamental. Por eso, las fuentes dan advertencias muy serias para quien dirige el culto. Debe poseer madurez espiritual para no, y cito textualmente, perderse en la adoración. O sea que no puede ir por libre. No. Si el líder se deja llevar por su propia experiencia mística, cierra los ojos y se olvida de que está guiando a un grupo heterogéneo de personas, fracasa.
La estructura garantiza que el avance sea comunitario y que el énfasis sea exaltar a Dios, no el carisma del líder. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. La estructura actúa como las orillas de un río, canalizan la fuerza del agua hacia una dirección en lugar de desbordarse y crear un pantano. Me gusta esa imagen, sí. Pero claro, esta transición de la cena comunitaria a la gran reunión estructurada no se dio de un día para otro. Hay toda una evolución histórica aquí. Al analizar las 6 épocas que marcan este progreso, no pude evitar pensar en una analogía con la tecnología actual. A ver, explícame esto. ¿Cómo encajas milenios de historia bíblica en una metáfora informática? Pues mira, es como las actualizaciones del sistema operativo de un ordenador. Se empieza con una interfaz muy rudimentaria, luego pasamos a un hardware pesadísimo y al final el sistema entero se sube a la nube. Vale, ¿me tienes intrigada? Desarrolla las versiones. Te lo detallo. La versión 1.0 sería la época post-creacionista. Vemos a Caín y Abel presentando ofrendas directas. Es lo más básico, el instinto humano del que hablábamos antes en estado puro, sin intermediarios. Un inicio muy orgánico, ¿sí? Luego actualizamos a la versión 2.0, que es la época patriarcal con Abraham e Isaac. Aquí levantan altares de piedra en lugares altos. Sigue siendo un sistema portátil porque eres nómada, pero ya hay una construcción física de por medio. Hay un progreso claro, una intención de crear un espacio. Y después viene un salto gigantesco en infraestructura, ¿eh? Lo que podríamos llamar el primer gran hardware institucional. Exacto. La versión 3.0 es la época mosaica, con el tabernáculo en el desierto. Era como llevar un ordenador portátil gigante por las dunas, ¿eh? Literalmente. La presencia de Dios se movía con el pueblo, pero la logística de montar y desmontar aquel recinto con todos los sacerdotes y reglas era tremenda. Y de ahí damos el salto a la versión 4.0, la época monárquica. Esto es el Templo de Salomón, en Jerusalén. Hardware inamovible y pesadísimo. Un edificio espectacular bañado en oro con sacrificios constantes, claro. La adoración está 100% centralizada ahí. Si quieres adorar de verdad, tienes que ir a ese punto geográfico concreto sí o sí. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular, fíjate, porque ese sistema tan centralizado era extremadamente vulnerable. El cambio de paradigma más crítico, la verdadera revolución, ocurre en la quinta etapa. La época postexílica. Eso es, el nacimiento de la sinagoga. Y siguiendo con tu analogía, este es literalmente el momento en que la religión se sube a la nube. Por una catástrofe. Absolutamente forzada. El imperio babilónico arrasa Jerusalén, destruye el templo y deporta al pueblo de Israel. De repente, pierden su hardware centralizado. Se quedan sin nada. Están en Babilonia, a cientos de kilómetros de casa, sin altar, sin oro y sin la posibilidad de sacrificar animales, porque la ley exigía que solo se hiciera en Jerusalén. Están ante una crisis existencial monumental. ¿Cómo adoramos ahora? Y la respuesta a esa crisis es la sinagoga. Exactamente. Sustituyen los sacrificios físicos de animales por un encuentro directo e íntimo a través del intelecto y el espíritu. Se reúnen a estudiar la palabra, a leer los textos sagrados y a orar de forma conjunta. Es alucinante. Al perder el edificio físico, el sistema operativo del culto tuvo que digitalizarse, por así decirlo. La adoración dejó de depender de matar a un cordero en un altar de piedra y pasó a depender de abrir un rollo y usar la voz. Y esa adaptación fue el mayor regalo providencial para lo que vendría después, porque así llegamos a la sexta etapa, la época cristiana, la fusión definitiva. ¿La versión actual de nuestro sistema operativo? No. Eso es. El cristianismo nace heredando ambas tradiciones. Toma la reverencia, el sentido de majestad y la adoración profunda que venían de la herencia judaica del Templo de Jerusalén. Vale. Pero a la vez, adopta todo el sistema descentralizado de instrucción y lectura de la sinagoga. Al estar en la nube, basado en la palabra y la oración, el culto cristiano se volvió un archivo exportable. Claro, por eso pudo expandirse tan rápido por todo el Imperio Romano. O sea, no necesitaban esperar 10 años a construir un templo monumental de mármol en cada ciudad a la que llegaban. Para nada. Solo necesitaban a un grupo de personas, las escrituras, pan y vino. El trauma del exilio en Babilonia preparó el software exacto para que el mensaje pudiera conquistar el mundo entero sin depender de un único edificio en Oriente Medio. Es una síntesis perfecta, de verdad. Demuestra que el culto nunca ha sido estático. Ha mantenido siempre su núcleo duro, ese instinto visceral de proscuneo del que hablábamos, de rendirse ante el Creador. Pero sus formas operativas han sufrido un refinamiento histórico espectacular.
Han tenido que sobrevivir a imperios, guerras y cambios culturales enormes. Y queda meridianamente claro que, lejos de ser un mero formalismo hueco, el culto es un compendio vivo de psicología humana. Y de adaptación histórica, sí. Es un diseño teológico que busca, por encima de todo, reubicar al ser humano en su lugar correcto frente al universo. Bueno, llegados a este punto, la perspectiva que tenemos sobre esa rutina de domingo por la mañana que mencionábamos al principio, pues ha cambiado de la noche al día para cualquiera que escuche esto. Completamente. Asistir a un servicio no es ir a ver un espectáculo para sentirnos bien un rato. Es participar en una sesión de agricultura espiritual. Es un choque frontal contra nuestra independencia moderna a través de la sumisión corporal y mental. Y es el resultado de un sistema operativo que ha sobrevivido a 6 eras históricas de transformación. No se puede resumir mejor. Pero, claro, ver toda esta línea evolutiva nos deja inevitablemente con una gran incógnita mirando hacia adelante. Y con esto quiero cerrar el análisis de hoy. Si la ingeniería del culto pasó de los altares nómadas al esplendor fijo del templo, y luego la crisis de Babilonia forzó el salto a la sinagoga basada en la palabra, ¿cuál será la siguiente actualización del sistema? Uf, esa es una pregunta para darle muchas vueltas. Piénsalo, en un mundo cada vez más digitalizado, inmerso en realidades virtuales y, paradójicamente, más aislado físicamente que nunca, ¿qué nuevas formas tomará este principio milenario de sumisión y comunidad? Si el exilio obligó a crear la sinagoga, ¿qué nuevas formas tomará el principio de la treia y proscuneo en el futuro? La historia nos ha enseñado perfectamente de dónde viene esa maquinaria dominical, pero el verdadero misterio ahora es hacia qué nueva forma mutará para seguir saciando ese mismo instinto humano. Ha sido un placer compartir esta inmersión profunda, y hasta la próxima vez que tiremos del hilo.